dependiendo en este caso de que haya magnetismo remanente, porque lo que voy a tener es exclusivamente, digamos, es el magnetismo pleno, que la variación que va a tener pasa a la que le haga mediante el rióstato de regulación, o sea que no hay inconveniente con el motor. Bien. Gracias. Ok. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Lo están viendo ahí? Ingeniero. Bien, entonces lo dejamos por el momento con mala fama a la conexión serie, porque vemos de que va a tener un uso restringido, y eso sí es verdad. La conexión en derivación, en este caso, es lo que antes vimos topográficamente. Digamos, ahora lo que vemos es el esquema. Tengo el devanado de excitación, el devanado excitador, tengo este que es el reóstato de regulación, que es el que me va a servir para variar, en este caso, la parte de la excitación, la corriente de excitación. En ambos casos, esto que es el arrollamiento de inducido, y esto que le decía es algo nuevo que no habíamos estado viendo hasta el momento, pero sí está presente en la inmensa mayoría de las máquinas, que son un devanado especial que se llama arrollamiento de conmutación. Esta palabra, la conmutación, ustedes ya me la habían escuchado mencionar cuando les explicaba cómo era el proceso de la inversión del sentido de la fuerza electromotriz cuando la escobilla nos estaba cortocircuitando, uniendo a dos delgas. Ahí les explicaba de que en ese momento se estaba produciendo la inversión del sentido de circulación de la corriente en ese elemento de bobina, y que eso se llamaba conmutación. Entonces, esta conmutación nos va a ocasionar problemas, nos va a provocar algunas cosas que después vamos a estudiar muy en detalle, pero para evitar ese problema, esos problemas, se inventaron unos polos auxiliares que se ponen entre los polos principales, precisamente en el lugar donde estaría la zona neutra, donde está la zona neutra, precisamente para evitar los inconvenientes que tiene esta conmutación. ¿Sí? Entonces, pero eso tiene que ir... donde esos polos de conmutación tienen que ir conectados en serie, de modo tal de que circule la corriente, la misma corriente que circula por el inducido va a circular por esos polos de conmutación. Como van conectados en serie en este lugar donde la corriente es importante, lo tengo que simbolizar. Entonces, en este caso, que es un generador con excitación en derivación, tengo la resistencia al enrollamiento de inducido. Ya saben, acá no lo puse, pero ya saben de que tenemos la caída de tensión en las escobillas. Acá tenemos el devanado de excitación, este reóstato de regulación, y por supuesto está conectado el devanado de excitación, está conectado a la misma tensión en bornes.
Esto significa que voy a tener que por el inducido me está circulando la corriente que después vaya a circular por la carga más la corriente de derivación. O sea que I sub I, la corriente del inducido, va a ser mayor entonces que, por supuesto, que la corriente en derivación y va a ser mayor que la corriente a través de la carga, ¿sí? Este es el caso, lo que tenemos dibujado acá es la corriente del motor. El caso del motor, donde el esquema se repite, seguimos teniendo reostos de regulación, seguimos teniendo el devanado de excitación-derivación, tenemos la tensión, en este caso, que es externa, que va aplicado en bornes. Entonces, esta corriente que viene acá circulando vendría a ser la equivalente a la que teníamos antes circulando por acá, la que tenemos en el caso del generador. O sea, esta es la corriente total que va a consumir de la red, que una parte va a ir a la derivación y otra parte va a ser la que va a circular por el arrollamiento inducido. También acá tenemos los polos de conmutación y la corriente I sub I, la que circula a través del arrollamiento inducido, en el caso del motor, va a depender de la carga mecánica, ¿sí? Bien, este es el esquema de la conexión en derivación, digamos que es una de las más utilizadas tanto para motores como para generadores. Es muy versátil y tiene muy buenas propiedades. Entonces, tenemos la excitación serie, la excitación en derivación, y si hay una serie y una derivación, podemos llegar a componerlas, a las dos, hacer una máquina que tenga las dos cosas a la vez, que tenga excitación en serie y que tenga la excitación en derivación. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es, tengo este que es el arrollamiento, ¿sí? El arrollamiento inducido. Tengo esta parte que es la que va a ser el arrollamiento serie, que va a llegar acá, polos de conmutación los sigo teniendo, y esta otra parte que es la excitación en derivación, ¿sí? Eh, tanto para el generador como para el motor. Ahora bien, esa excitación en derivación, tengo la opción de conectarla tal como está dibujado en línea llena, ¿sí? Con lo cual voy a estar tomando para excitarla a bornes del generador. Pero también tengo la opción de conectarla antes del arrollamiento serie, esta línea que está representada acá en línea de trazos, donde lo que después me va a quedar, entonces, si lo conecto de esta forma, la tensión que le voy a aplicar al devanado de excitación va a ser la que me quede luego de la caída de tensión en el arrollamiento serio, o sea que esta tensión no va a ser constante. La conexión, esto se llama la conexión compuesta se la denomina compound. Bien, venimos del inglés, entonces el virus se metió acá, el virus inglés se metió acá, entonces más que compuesta, familiarmente le decimos compound. Entonces, esta conexión, si se hace como líneas de trazo, es como estoy tomando la conexión más corta, y esto se llama compound corto, y esta otra, la que está en línea completa, que les decía es la más utilizada, se llama compound largo, ¿sí? Después hay una segunda variante, esta es una de las variantes, hay una segunda variante que puedo hacer con esta conexión compuesta, y es qué sentido van a tener las líneas de fuerza. En ambos casos los dos arrollamientos van a estar en la zapata polar,
van a estar conjuntamente. Una parte la va a ubicar el devanado en derivación y el otro espacio lo va a ocupar en el enrosllamiento en serie. Pero yo puedo ahí, depende de qué es lo que quiero, qué es lo que necesite, puedo hacer de que las líneas de fuerza del enrollamiento en derivación se sumen a las líneas de fuerza del enrollamiento serie. Esto digamos, ponerlo en el mismo sentido, con lo cual voy a hacer de que las dos campos se sumen. Esto es el nombre, es el compound acumulativo, porque estoy acumulando el efecto de las líneas de fuerza. Puedo querer, ya lo vamos a considerar ahí, se puede querer en determinado caso que en vez de sumarse se oponga. ¿Sí? La línea de fuerza, el sentido de la, circulación de las líneas de fuerza del el campo de derivación sean opuestos a la del campo C. Entonces lo que voy a tener ahí es un compound diferencial. Por un lado va a ser acumulativo, cuando se suman, cuando se resten va a ser un compound diferencial. Esto en particular lo voy a utilizar en los generadores como para hacerlo más estable, digamos, a la tensión de salida, de modo tal de que cuando tenga más circulación de corriente, tenga más excitación, el compound acumulativo. Esto va a ser bastante utilizado en el caso de esta conexión compuesta. En realidad se utiliza en usos también restringidos, y uno de ellos es precisamente las soldaduras eléctricas. La soldadura eléctrica lo que hace es hacerla fundir un electrodo. La soldadura eléctrica es polarizada, o sea, funciona con corriente continua, sobre todo las soldaduras que necesito hacer cuando el espesor de los metales es mucho. Suele suceder, por ejemplo, en las cañerías de alta presión, donde en las cañerías por ejemplo, en una caldera, por ejemplo, en un gasoducto, donde va a circular gases o fluidos a alta presión, el espesor de la pared del metal tiene que ser mucho, ¿sí? Acorde a la presión interna. En una caldera, por ejemplo, de una central termoeléctrica, no es nada extraño pensar en que en el interior haya una presión superior a las 100 o 120 kilos por centímetro cuadrado, con lo cual el espesor en sí de los caños tiene que ser bastante importante. Pero estos caños no es un solo caño, sino de que son tramos de caño que se van soldando entre sí. Entonces, esa soldadura es una soldadura bastante especial. Y tan bastante especial es de que, aparte que una soldadura se hace por soldadura eléctrica, el electrodo, además de ser especial, pero no es un electrodo que se termina, digamos así, o sea, dura una cantidad mm, de centímetros de soldadura, digamos, pero luego el aporte, el electrodo es un aporte de materiales y ese electrodo se termina y tengo que seguir con otro. Entonces, ahí es importante eh, que la tensión que le estoy aplicando por la calidad de la soldadura, que la tensión que le estoy aplicando sea absolutamente constante. Es por ese motivo que yo puedo utilizar electrodos más finos, más gruesos, de una aleación o de otra aleación, donde la corriente va a ser variable, pero es por ese motivo de que aparece la importancia del enrollamiento serie. Esta diferente calidad de electrodos me hace que la corriente varíe,
Y como les dije, es importante la tensión constante es por ese motivo de que en estos soldaduras, para este tipo de cosas que se sigue utilizando en la actualidad, sobre todo pensando que, por ejemplo, si estamos en una construcción de una central, no hay drama, vos tenés disponibilidad de corriente alternada para mover el generador, se hace una copla, digamos, con un motor de corriente alterna, movés al generador de corriente continua. Pero si estás haciendo un gasoducto en el medio del campo, no tenés disponibilidad muchas veces, normalmente no la tenés, la disponibilidad de corriente alterna, y si bien podés llevar un generador, como que no se justifica, entonces esto se puede hacer con un motor diésel y ya está, tenés el funcionamiento, es una máquina que la podés transportar, la podés mover por todos lados. este, entonces, lo que hace en este caso, es tener estos generadores rotativos. Más importante que la tensión para este tipo de soldadura, y les hago un breve comentario al respecto, más importante que la tensión ahí es el pulso del soldador. Eh, los guasos estos que hacen este tipo de soldaduras son muy calificados, ¿eh? Son gente que tiene que rendir, hacer cursos, se transforman en personas muy calificadas, no es muchos, este, generalmente hay gente que gana muy bien, pero muy bien, ¿no? O sea, a muy bien no le llamo ganar 50.000 pesos hoy al mes, ¿no? Casi como 8 veces más, porque son un poco la vedette de esas otras. Está bien que no hay tantos trabajos de eso, precisamente por eso hay poca gente. Bueno, volvemos al tema de la conexión compound, y decimos que puede ser compound corto, compound largo, o puede ser compound adicional o compound diferencial. Son las opciones que se dan en esta conexión compuesta. En el caso de los motores casi que no se utiliza tanto esto, lo que es la conexión compuesta. La excitación propia es esta que ya les había anticipado recién, donde tenemos este generador que está autoexcitado en derivación, ¿sí? Y esto me sirve para excitar al generador principal, y el generador principal lo que está haciendo es proporcionarme la tensión como para que en todo caso sirva para excitar a un alternador. Eh, Normalmente a esto se le da el nombre de excitatriz. Eh, Esta excitatriz auxiliar, y esta es una excitatriz principal. ¿Por qué? Porque esta auxiliar sirve para excitar a la principal, y la principal, en definitiva, por ejemplo, me va a gobernar la tensión de salida del alternador. Fíjense que con este pequeño reóstato de regulación estoy teniendo la variación de tensión en salida en bornes del generador. Estoy manejando una pequeña corriente acá, pero lo puedo obtener con una absoluta sensibilidad y con una absoluta precisión. Esta es un poco la virtud de este tipo de conexión. Se utilizó muchísimo en los generadores de corriente alterna, hasta que después se empezó a crecer de tal modo la potencia que se podía entregar en los generadores de corriente alterna, que le hacía falta una tensión de excitación bastante elevada. Eh, y una corriente importante. El problema para este caso es que siempre tenías que entrar con este sistema al rotor del alternador. Les comentaba
la primera clase de máquinas de corriente continua, que el rotor en un alternador, el rotor es el campo excitador. O sea que tengo una parte de excitación que es la que me está girando, normalmente a una velocidad bastante elevada. Eh, va a ser 3.000 revoluciones para nuestra frecuencia, que es 50 ciclos, va a ser 3.000 revoluciones, o los fracciones de esas, 1.500, 750, etc. En los turboalternadores, las turbinas, normalmente se trabaja con 3.000 revoluciones, pero yo tengo que el campo excitador está girando entonces a 3.000 revoluciones. Eh, y tengo que meterle una potencia de corriente continua que va a ser importante a través de escobillas. Llega un momento en que ya no es conveniente hacerlo a través de escobillas. Y cómo fue un poquito la historia. Eh, en la historia, hasta los años 70 más aproximadamente, este era el esquema que se utilizaba, ¿sí? En los 60, en los 70, cuando se va creciendo en potencia, esto es el esquema que se utiliza, una excitatriz auxiliar y luego una excitatriz principal. Ya en los 70 se evitó esto, se evitó la excitatriz auxiliar y se reemplazó por la rectificación de corriente alternada. O sea que rectificamos además de eso, por la electrónica, digamos así. Esto se hace con tiristores, estos que se elimina y queda la excitatriz principal, pero nada más que esta tensión de excitación me la proporciona, como dije, la rectificación de alterna a través de un puente entre diodos y tiristores. ¿Por qué tiristores? El tiristor me permite variar la tensión, o sea, lo que me permite reemplazar a este reóstato de regulación, lo estoy haciendo, gobernando la parte de la onda que pasa en un tiristor. Y se siguió utilizando esto, pero hacia los 80 en realidad, se deja también esta parte se deja utilizar porque las potencias empiezan a ser muy importantes. Y lo que se hace es al revés, se hace un alternador em, donde sobre el generador principal divido el eje en dos partes. Una, uno que es el alternador, que es el principal. Pero le destino una partecita de eso que está girando a ponerle el campo inductor en la parte del estator, ¿sí? Para la máquina esta que ya no va a ser de corriente continua, sino que le pongo el campo inductor en la parte del estator, y el inducido, que también lo hago trifásico, es el rotor, ¿sí? La potencia que en este caso que voy a manejar pasa a ser más importante, si, no, obviamente que no es igual que la otra. Y ustedes me dirán, bueno, pero en el rotor estoy generando corriente alternada, ¿cómo hago para transformarla en continua? La rectificas ahí. Entonces, en el mismo rotor se le ponen los puentes de diodo, en este caso, y lo que haces es rectificar esa corriente alternada girando 3.000 vueltas por minuto, ¿no es cierto? O 3.000 o 1.500. Ustedes se preguntarán, bueno, sí, pero hay diodos ahí que están girando 3.000 vueltas, algunos se pueden romper, algunos se pueden quemar, ¿cómo hago para eso? Bueno, no se repara en marcha, y por ese motivo se ponen dos puentes en el interior. O sea, si se te arruinó uno, seguís con el otro y después cuando pares, reparas, ¿eh? Eso es lo que se está utilizando hoy en las máquinas en los alternadores, ¿sí? O sea, ya no se utiliza más la parte esta de excitatriz, ¿eh? ¿Cuáles son las características generales de esta autoexcitación? Acá está mucho más esquemática.
Tenemos la autoexcitación en serie, donde digamos, la parte del inductor está conectado en serie, tal como lo vimos. Acá es un poco más amable el dibujo, digamos, más esquemático. En la excitación en derivación tenemos la parte que está en paralelo con la misma tensión. Y en compuesta tengo una parte de que está en paralelo y otra que está en serie. Para la producción de una autoexcitación no importa que el generador sea el tipo derivación serio compuesto, lo fundamental es que por el arrollamiento o arrollamientos de excitación pueda circular una corriente y que el campo producido aumente el magnetismo remanente de los polos. Si observamos el generador tipo serie, en este caso está representado un motor, pero imaginémoslo como generador, vemos que solo puede excitarse si existe resistencia de carga en el circuito exterior. Esto es lo que le comentaba. Ahora bien, le dije de que como que la mala fama que le había dicho recién tiene algunas excepciones. ¿Y a dónde podré utilizar o dónde me interesará utilizar un generador que tenga la tensión variable en función del número de revoluciones? Les doy un ejemplo en que, bueno, ahora en estos días no se puede ver, pero estoy seguro que todos ustedes han utilizado, que son los trolebuses. Acá en la ciudad de Córdoba, ¿no? Eh, el trolebús es un vehículo eléctrico que está alimentado por, en este caso, una corriente continua, que en el caso de Córdoba es de 700 voltios. O sea, tienen las partes de las catenarias, digamos, que a donde están, toman la alimentación. O sea, el trolebús es un vehículo que se transporta. Por lo tanto, la alimentación tiene que ser móvil, lo hacen a través de estos elementos que van rozando los conductores y de ahí toman la corriente. Pero este es eléctrico, ¿sí? No, este es motor eléctrico. Y fíjense ustedes que empezamos a ver ahora que mientras traccione, o sea, mientras vaya acelerando o mantenga su velocidad, el trolebús lo estoy usando a la parte de tracción como motor. Pero va a llegar un momento que necesite quitarle velocidad, necesite frenar. Y los trolebuses en realidad no tienen freno a disco ni freno a cinta, no tienen nada de eso, tienen un freno que es eléctrico. Y este freno que es eléctrico funciona invirtiéndole el sentido, o sea, invirtiéndole al motor, lo dejo de alimentar y lo pongo a generar, ¿sí? Si ustedes le han prestado atención, han andado en trolebús y le han prestado atención, habrán escuchado de que cuando frena se escucha un croc croc, un ruido que hay cada vez que frena. Y cuando después vuelve a acelerar se escucha nuevamente ese ruido. Esos son relés que están electromecánicos que están invirtiendo, en vez de aplicarle tensión, obtienen tensión, o se pasa de motor a generador o de generador a motor. ¿Y a dónde se disipa esta potencia del generador? Y se disipa en resistencias. Entonces, lo que hago es poner al motor que venía funcionando como motor, lo pongo como generador y en este generador lo hago disipar sobre una potencia. Como vengo con velocidad, la velocidad es alta y lo que quiero hacer es frenar. Al ponerlo a funcionar como generador tengo una tensión elevada, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es hacerlo circular sobre esta resistencia, con lo cual la potencia
que me está proporcionando y a su vez me tiende a oponerse a la velocidad, o sea, me lo tiende a hacer girar al revés, por eso frena. Es muy importante la corriente, con lo cual la tensión es elevada, la corriente es importante y tengo un frenado muy, pero muy eficiente. Tan es así de que los troles tienen algún mecanismo mecánico, pero solamente para la emergencia, como respaldo, digamos, o para cuando esté detenido, estacionado. Y aparte de eso, una particularidad que se habrán dado cuenta es de que los troles tienen una excelente calefacción. ¿Y de dónde sacan la calefacción? Pues de ahí, precisamente de ahí, del frenado. Ese calor lo disipan con ventiladores y lo que hace es calefaccionar el interior del troll. O sea, acá ya le vimos la aplicación como generador. Como motor, la velocidad depende de la corriente de carga y la utilización en este caso se hace cuando necesito que la velocidad vaya variando en función de la carga. ¿Y a dónde voy a necesitar eso? Imaginémonos que estamos en un diario, ¿sí? En donde se imprime el diario, ¿sí? Las impresoras ahí son rotativas. Se toma papel, este, que viene en rollo, el rollo de papel de diario, y se lo hace pasar circular a una velocidad constante. El sistema es electrónico, muy eficiente, se hace color, etcétera, etcétera. No me voy a meter en el sistema de impresión, voy a tomar solamente el papel que se tiene que mover a una velocidad constante. Pero el rollo en sí, en la medida que lo voy gastando, o sea, en la medida que va circulando eso, va bajando de peso, porque le estoy gastando el papel. O sea que ahí fíjense que tienen ese papel, no se tracciona porque es un papel de mala calidad, digamos, no aguanta la tracción. Entonces hay una mezcla de arrastre y de impulso, o sea que lo que se hace es hacer girar con un motor el rollo para poder mantener esa velocidad constante. Pero esta parte de lo automático se hace con un motor en serie. En la medida que voy teniendo menos peso, tengo menos carga, por lo tanto la velocidad me va aumentando. O sea, de esa forma lo que estamos haciendo es darle una utilidad a este motor eh, con excitación en serie. Les decía, son restringidos y algunos otros usos especiales por ahí puede tener. Son restringidos, pero no son absolutamente inútiles. Bien. A ver qué me queda. Bueno, me quedan las expresiones eléctricas. Voy a dejar de compartir. Si hay alguna... Acá don Augusto Rodríguez me pregunta respecto al redondeo de las notas. Sí, voy a tomar el criterio de el, digamos, del Estado Nacional de la Casa de la Moneda para redondear, o sea, de 51 en adelante me voy al dígito anterior, hasta 50 me quedo en el anterior, o sea, 5,50 es 5, 5,51 es 6, como para que les quede la idea, ¿sí? O sea, hay algunos de ustedes que están zafando hasta el momento. Bien. Son y 32 y 40 nos volvemos a conectar.